Un cardenal no llora en público, a menos que haya sido traicionado. La escena no fue televisada, pero quienes estuvieron ahí aseguran que Luis Antonio Tagle, uno de los hombres más respetados del Vaticano, bajó la cabeza, respiró profundo y no dijo nada. Porque sabía que hablar en ese momento no bastaría. Porque cuando la traición viene de dentro, las palabras ya no son suficientes. Durante años, Tagle fue visto como el heredero espiritual de Francisco, un rostro amable, una voz firme pero tierna, un puente entre la tradición y la renovación. No era un revolucionario, ni un burócrata. Era, simplemente, un pastor. Pero en los pasillos del Vaticano, eso no siempre es suficiente. El poder tiene reglas distintas, lenguajes que no se pronuncian en público. Y alguien decidió que Tagle ya no debía avanzar. Pero esto no comenzó de la noche a la mañana. Todo tiene una raíz más profunda. Meses atrás, mientras se celebraban reuniones claves sobre el futuro del sínodo, Tagle fue invitado a participar en un documento que, en teoría, recogería propuestas y testimonios globales sobre el caminar de la Iglesia. Lo que él no sabía era que parte de sus palabras serían removidas, que el documento final, el que sería leído y archivado como oficial, no reflejaría la profundidad de lo que había compartido. El cardenal se enteró por terceros. Un miembro de su equipo le mostró el documento filtrado antes de ser publicado. Le preguntó si eso era todo lo que él había dicho. Tagle no respondió de inmediato. Tomó el papel, lo leyó en silencio y luego dijo: «Esto no es lo que el Espíritu me inspiró». No hubo escándalo, no hubo gritos, solo un silencio denso que decía más que 1000 protestas. Porque cuando un hombre como Tagle es manipulado, no se le está fallando solo a él. Se le está fallando a todo el proceso, a toda la Iglesia. Pero eso fue apenas el primer eco. Lo que vino después fue más oscuro. En una reunión privada, varios cardenales discutieron la posible promoción de Tagle a una posición estratégica. Algunos lo apoyaban, otros lo temían. Y en esa mesa, donde no hay micrófonos, pero todo se registra en el alma de quienes saben leer, alguien lanzó una acusación. Una frase ambigua, calculada, suficiente para sembrar duda. No estoy seguro de que Tagle sepa manejar ciertas tensiones. Ha sido demasiado abierto últimamente. Eso bastó. La propuesta se enfrió. Los apoyos se diluyeron. Y en las semanas siguientes, un patrón se hizo evidente. Invitaciones que no llegaban. Reuniones canceladas a último minuto. Espacios que, antes eran suyos, ahora ocupados por otros. Nada era explícito. Todo ocurría entre susurros. Pero todos sabían lo que estaba ocurriendo. Alguien lo había traicionado. Y no fue un enemigo exterior. No fue un crítico secular ni un periodista. Fue alguien dentro. Alguien que caminaba con él, que lo llamaba hermano. Alguien que, por cálculo, por ambición o por miedo, decidió empujarlo al margen. La reacción de Tagle fue desconcertante. No buscó confrontación. No convocó a la prensa. No denunció en público. Se retiró por unos días. Rezó. Escribió. Y luego, en una misa ordinaria, en una parroquia pequeña, pronunció una homilía que nadie grabó, pero que todos recuerdan. No se puede caminar con quien esconde cuchillos en su túnica. La Iglesia no puede construirse sobre el miedo. Y si es el amor lo que nos ha convocado, entonces que sea el amor quien nos guíe, incluso cuando duele. Las palabras no tenían nombres, no acusaban directamente, pero eran un espejo, y muchos se vieron reflejados. La noticia comenzó a circular de forma orgánica. Algunos fieles compartieron la frase. Otros comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo. La tensión crecía.
Y dentro del Vaticano, algunos se incomodaban, porque sabían que algo había sido roto, y no era solo una confianza personal, era algo más profundo. Se dice que en una cena posterior a esa misa, un cardenal se acercó a Tagle y le dijo, «Debiste callar». A lo que él respondió, «Callé demasiado tiempo». Desde entonces, Roma ya no fue la misma. El Vaticano sangra. No por ataques externos, no por escándalos mediáticos, sangra por dentro, por heridas abiertas entre hermanos, por desconfianzas soterradas, por juegos de poder disfrazados de discernimiento. La figura de Tagle, lejos de apagarse, comenzó a adquirir otra dimensión. Ya no era solo el favorito de los jóvenes o el puente entre culturas, era el rostro del dolor silencioso, de la fidelidad traicionada, del profeta herido. Y como ocurre con todo lo que toca el corazón de un pueblo, su historia comenzó a crecer. No porque él la alimentara, sino porque su silencio hablaba más fuerte que muchas declaraciones. En algunos sectores, su nombre se convirtió en bandera. En otros, en amenaza, porque un hombre traicionado que no se amarga, que no se defiende con odio, que no se retira al exilio, es más peligroso que una revuelta. No me sorprendió, no del todo, porque cuando uno camina por los pasillos del poder, aprende a leer los silencios, y yo venía sintiéndolos desde hacía tiempo. Las miradas que ya no sostenían la mía, las reuniones que se acortaban sin razón, las palabras suaves cargadas de filo, todo eso ya estaba ahí, pero me resistía a creerlo, porque creo en la fraternidad, porque creo que si decimos hermano, debemos vivir como hermanos. Y cuando me vi solo en esa sala, con el documento alterado en mis manos, no sentí rabia, sentí tristeza. Una tristeza honda, como la de Pedro cuando comprendió que había negado a su maestro. No dije nada, pero dentro de mí algo cambió. Me pregunté si el precio de la fidelidad era el aislamiento. Me pregunté si realmente estábamos escuchando al Espíritu, o si habíamos vuelto a los juegos de Caifás, a los cálculos de Pilato, a las estrategias de quienes prefieren mantener el control antes que dejarse transformar. No busqué culpables, no redacté una defensa, fui a rezar. Porque ahí, en el silencio del sagrario, donde nadie finge, le hablé al Señor con el corazón desgarrado. Lo miré, pregunté si valía la pena seguir, si yo era un obstáculo, si debía desaparecer, y no hubo una voz del cielo, no hubo milagros, solo una paz silenciosa que descendió poco a poco sobre mí. Como si él dijera, te traicionaron, pero no estás solo. La traición no me rompió, me reveló, me hizo ver que aún dentro de nuestra amada iglesia hay heridas profundas que no quieren ser tocadas, que preferimos la diplomacia a la verdad, que hemos confundido la unidad con el silencio forzado, pero yo no vine a cumplir un papel. Vine a ser fiel. Y si eso incomoda, si eso provoca rechazo, entonces que así sea. No quiero ser mártir, no quiero ser símbolo, quiero ser un servidor, y por eso hablo, porque ya no puedo callar. Me han dicho que dividiré la iglesia, que mis palabras han causado tensión, que hay quienes ya no saben en qué creer, pero ¿de verdad creen que lo que nos divide es la verdad? ¿O será que lo que realmente nos divide es el miedo? He visto cómo algunos se aferran a sus tronos de influencia como si la fe dependiera de ellos. He visto cómo se ocultan errores graves bajo capas de protocolo, cómo se margina a los que piensan distinto, a los que hacen preguntas, a los que claman por misericordia. Y yo me pregunto, ¿es esa la iglesia que Cristo soñó? He caminado entre los pobres, entre las víctimas, entre los que han sido olvidados por nosotros. Ellos no entienden de sínodos, ni de estrategias curiales, pero sí entienden del amor. Y cuando sienten que hemos dejado de amar,
se alejan. No por odio, por tristeza. Yo no quiero que se vayan. No quiero perder ni una sola alma más por culpa de nuestras incoherencias. Y si eso significa que debo cargar con la incomodidad de mis hermanos, que así sea. Muchos me han preguntado, ¿quién te traicionó? Y yo siempre respondo, no importa. No estoy aquí para señalar. Estoy aquí para recordar que el Evangelio no es un código de poder. Es una revolución de amor. Y el amor, cuando es auténtico, siempre incomoda. No guardo rencor. Pero tampoco olvido. Porque olvidar sería borrar el clamor que el Señor ha puesto en mi interior. Y ese clamor me dice, habla. Aun si tiemblas, habla. Porque hay heridas que solo comienzan a sanar cuando alguien se atreve a nombrarlas. No hablo desde la superioridad. Hablo desde la herida. Porque también yo he fallado. También he callado cuando debía hablar. También he buscado caminos seguros cuando el Evangelio me pedía riesgo. No soy mejor que nadie, pero he decidido no vivir más atrapado en el cálculo. No quiero que mi ministerio sea una sucesión de silencios cobardes. El día que comprendí que había sido traicionado, no fue el día que borraron mis palabras, fue el día que, frente a mí, un hermano en quien confiaba desvió la mirada. El día que alguien a quien había defendido me negó un saludo sin razón. El día en que fui testigo de cómo la verdad se diluía en medio de sonrisas diplomáticas. Me dolió. Me dolió más de lo que imaginan, pero también me liberó. Porque entonces entendí que el seguimiento de Cristo no es un camino de consensos cómodos. Es cruz. Es entrega. Es amor que no se negocia. Desde ese momento decidí vivir mi servicio sin temor. Ya no para complacer, ya no para conservar espacios, sino para ser eco del que me llamó. Y él, el crucificado, nunca fue aceptado por todos. Fue marginado, fue incomprendido, fue traicionado por uno de los suyos. ¿Y cómo respondió? Con un beso, con pan, con perdón. Ese es el modelo, ese es el camino. Por eso, a quienes hoy me señalan les digo, no tengan miedo de mí. No soy su enemigo, soy su hermano. Pero no puedo mentirles. No puedo seguir construyendo consensos que nos alejan del corazón de Cristo. Sé que mis palabras han provocado reacciones, que algunos me han calificado de ingenuo, que otros dicen que me he dejado llevar por la emoción. Pero no es emoción, es convicción, es fuego en los huesos, es el espíritu que no me deja tranquilo. He sentido el frío del aislamiento. He comido solo. He sido ignorado en reuniones donde antes era escuchado. He visto cómo se cierran puertas sin explicación, pero también he visto el rostro de Cristo en quienes se han acercado en silencio, con lágrimas en los ojos para decirme, gracias por hablar. Eso me basta, eso me sostiene, eso me confirma que no estoy caminando solo. He dicho antes que el Vaticano sangra, y lo repito, pero no sangra por enemigos externos, sangra por dentro, por corazones endurecidos, por miradas que ya no ven al hermano, por labios que bendicen en público, pero murmuran en privado. Y la sangre que corre no es solo símbolo, es la sangre de la credibilidad perdida, de las vocaciones frustradas, de las almas que se alejaron porque no encontraron a Cristo en nosotros. ¿Y qué haremos? ¿Seguiremos fingiendo que todo está bien? ¿Seguiremos cerrando filas mientras el pueblo de Dios clama por autenticidad? Yo no puedo. No quiero. Por eso me expongo. Por eso permito que me llamen lo que quieran, porque mi lealtad no es al protocolo, es al Evangelio, y el Evangelio no siempre agrada. Recuerdo una noche, hace pocas semanas, en que caminé solo por los jardines del Vaticano. Era tarde. El cielo estaba despejado. Pensaba en todo lo que había pasado. Y en un momento, me detuve.
Miré al cielo y dije en voz baja, «Señor, ¿vale la pena?» Y sentí, sin palabras, una certeza suave, como un soplo. Sí, vale cada herida. Desde entonces, ya no dudo. Desde entonces, ya no dudo. Ya no miro por encima del hombro esperando aprobación. Ya no mido cada frase temiendo que alguien la interprete como amenaza. El tiempo del temor ha pasado. Si esta misión viene de Dios, Él la sostendrá, y si no viene de Él, entonces que se derrumbe. Pero no voy a sostener con mis silencios estructuras que están carcomidas por dentro. No vine al sacerdocio para escalar posiciones. No acepté el cardenalato para formar parte de un juego de alianzas. Yo dije sí a Cristo, y Cristo no negoció su mensaje para agradar a nadie. Y sin embargo, lo que más me ha conmovido en estos días no han sido los ataques ni los aplausos, sino los rostros. Rostros de gente sencilla que se me han acercado en silencio. Una anciana que me tomó la mano en la calle y solo me dijo, «Usted entiende». Un seminarista que confesó estar a punto de abandonar todo por la hipocresía que veía, pero que, ahora, tras estas palabras, decidió quedarse y luchar por una iglesia más verdadera. Un grupo de religiosas que me escribieron una carta contándome cómo su comunidad entera lloró frente al sagrario después de escuchar mi homilía. Eso es lo que me importa. Eso es lo que me confirma que esta herida no fue en vano. Porque la herida es real. Y no es solo mía. Es de tantos, de miles, de los que han amado profundamente a esta iglesia y han sentido que ella, a veces, les dio la espalda. De los que siguen, creyendo a pesar de todo. De los que se fueron pero aún miran de lejos con nostalgia. A todos ellos les digo, no están solos, no están locos, no están equivocados por sentir lo que sienten. He caminado por las salas donde se decide el futuro de la iglesia. He estado presente cuando se escriben documentos, cuando se discuten reformas, cuando se diseñan estrategias. Y muchas veces he sentido que el pueblo está ausente, que los pobres no tienen voz, que los jóvenes no son escuchados, que las mujeres son toleradas, pero no incluidas, que la fe viva de millones es reducida a estadísticas o notas de pie de página. Eso me duele, porque esa no es la iglesia que arde en el corazón de Cristo. Esa no es la iglesia que lloró con María a los pies de la cruz. Esa no es la iglesia que tembló en Pentecostés al recibir el fuego del Espíritu. Hemos caído, hermanos. Lo digo con todo el amor y con toda la gravedad que implica. Hemos caído en una ilusión, la de creer que podemos controlar al Espíritu, la de pensar que, si todo está ordenado y definido, entonces Dios bendecirá nuestras decisiones. Pero el Espíritu no es domesticable. El Espíritu sopla donde quiere. Y si hemos dejado de escuchar su voz, es porque tal vez hemos hecho demasiado ruido. Por eso callé. Por eso recé en silencio antes de hablar. Porque no quería que mis palabras fueran solo mías. Porque no quiero que este momento sea una reacción más a una injusticia más. No. Lo que ocurrió fue una traición, sí. Pero no solo a mí. Fue una traición a un proceso, a una verdad que intentaba abrirse paso. Fue una traición al Evangelio. Y no podemos seguir traicionándolo sin consecuencias. He sido testigo del sufrimiento de fieles sencillos que han sido rechazados por preguntar, por pensar distinto, por amar de formas que no encajan en nuestros moldes. He visto a buenos sacerdotes ser desplazados por no seguir la línea esperada. He escuchado el testimonio de religiosas que han sido tratadas como empleadas, no como consagradas. Y me he preguntado, con dolor, ¿cómo llegamos hasta aquí? La respuesta no está en acusar, está en convertirnos. No es un cambio de estructuras, aunque tal vez eso también llegue. Es un cambio de corazón, de mirada, de lenguaje. Debemos volver a la fuente.
Volver a Jesús, al Jesús real, no al que a veces manipulamos para justificar nuestras comodidades. Volver al que comía con pecadores, al que se dejó tocar por una mujer impura, al que detuvo la lapidación con una frase. Volver al Jesús que lloró por Jerusalén, que sudó sangre en Getsemaní, que murió solo, abandonado, mientras sus discípulos huían. Ese es nuestro modelo, no el éxito, no la eficiencia, no la imagen, la cruz. Y si la cruz es nuestro camino, entonces no podemos tenerle miedo al sufrimiento que implica ser fiel. A mí me ha tocado experimentarlo, me ha tocado sentir el frío de la traición. Y sí, dolió, pero también me purificó, me recordó para qué estoy aquí, me devolvió al centro, me arrojó una vez más a los pies del Maestro. No me defiendo, no necesito hacerlo. No he cometido ningún crimen, mi conciencia está en paz. He dicho lo que debía decir, he hecho lo que creí justo. Y si eso ha roto el frágil equilibrio que algunos querían mantener, lo lamento, pero no me arrepiento. Sé que no todos comprenden. Sé que incluso quienes me aprecian han tenido dudas. Pero el tiempo revelará lo que hoy no se entiende. El tiempo y el Espíritu harán su obra. Yo solo he puesto lo que soy. Mis palabras, mi presencia, mi herida, y eso, mi herida, no la escondo. No la cubro con vestiduras ni títulos, no la disfrazo de virtud. La ofrezco como es, abierta, vulnerable, sangrante, porque creo que solo las heridas ofrecidas con verdad pueden transformarse en lugar de gracia. Y esta herida, que me ha atravesado en silencio, ha sido mi oración. Cada noche, al cerrar los ojos, he sentido esa punzada, no como castigo, sino como eco de tantas otras heridas, de los que sufren en silencio, de los que siguen creyendo sin ser vistos, de los que aman a esta iglesia y se sienten traicionados por ella. A ellos les digo, no están solos, no están olvidados, no han sido invisibles para Dios. Yo los he sentido conmigo, en cada paso, en cada rechazo, en cada mirada que me evitó. Ustedes han caminado a mi lado, aunque nunca nos hayamos visto, y han sido mi consuelo, mi fortaleza, mi porqué. Porque todo esto tiene un porqué. Esta sacudida no es capricho, es parto. La iglesia no está muriendo, está naciendo de nuevo, como cada vez que ha enfrentado su verdad más profunda, como cuando se quebró para abrirse al mundo, como cuando cayó en manos de los poderosos y volvió a levantarse con los humildes, como cuando pareció perderlo todo y redescubrió su alma. Estamos en uno de esos momentos, y negar el dolor sería negar al Espíritu. Por eso no me permito suavizar lo que está ocurriendo. El Vaticano sangra, no con sangre literal, pero con el de sangre de la confianza, con el drenaje silencioso de la fe institucional, con el cansancio de tantos que se preguntan si vale la pena seguir creyendo. Y yo respondo, sí, vale la pena, pero no como hemos hecho hasta ahora. Ya no basta con conservar, ya no basta con repetir fórmulas, ya no basta con proteger estructuras. Es hora de amar de verdad, de servir de verdad, de volver a la radicalidad de las bienaventuranzas, de mirar a los ojos del hambriento, del perseguido, del excluido, y ver allí a Cristo. No como teoría, como presencia viva. Yo no sé cuánto tiempo me queda en este ministerio. No sé si me volverán a invitar a ciertos espacios. No sé si me llamarán a silencio definitivo. Pero mientras tenga voz, usaré cada palabra para encender esperanza. Para decir que sí, hemos fallado. Pero también que sí, podemos volver a empezar. No desde el poder, desde el amor, no desde el miedo, desde la libertad que da el Espíritu. No desde el cálculo, desde la locura del Evangelio. He sido testigo de cómo, cuando alguien habla con el corazón, algo se mueve.
no en las estructuras, en las almas, en las miradas, en las plegarias, en las decisiones silenciosas de tantos que, inspirados por un acto de verdad, deciden vivir su fe con más profundidad. Eso es lo que busco. No cambios institucionales, no reformas impuestas, transformaciones interiores, retornos a la fuente, gestos de humildad real, confesiones sinceras, pastores que escuchen, comunidades que acojan, sacerdotes que lloren con su pueblo, religiosas que sean faro, laicos que se atrevan a incomodar, jóvenes que no tengan miedo de soñar con una iglesia nueva, no perfecta, nueva, renacida, desde las cenizas de sus contradicciones, desde el polvo de sus estructuras vacías, desde la soledad de sus servidores heridos. Y sí, yo soy uno de esos servidores, herido, pero en pie, no por orgullo, por gracia, porque el mismo Cristo que fue traicionado por los suyos, que fue vendido, escupido, golpeado, crucificado, ese mismo me sostiene, me habla, me envía. Por eso no puedo odiar. Por eso no puedo guardar rencor. Por eso cada noche rezo también por quienes me dieron la espalda, por quienes usaron mi nombre para frenar procesos que nacieron del espíritu, por quienes me han llamado ingenuo, peligroso, divisivo. Ellos también son mis hermanos. Ellos también llevan heridas, y tal vez, sin saberlo, sus heridas se cruzaron con las mías para despertar algo que dormía. Tal vez esta fractura era necesaria. Tal vez este dolor es el inicio de algo más grande que nosotros. No lo sé. Solo sé que ya no hay vuelta atrás. Solo sé que ya no hay vuelta atrás. Y no la quiero. No deseo regresar a los días en los que se prefería el equilibrio falso a la verdad vivida. A los pasillos silenciosos donde se respiraba miedo disfrazado de respeto. A las reuniones donde todos asentían, pero nadie creía. No quiero volver a ese lugar, porque no era la casa del Evangelio. Era el refugio de los que no querían ser tocados por la luz. Y la luz, cuando entra, revela todo: polvo, grietas, telarañas, pero también belleza. Y yo he visto esa belleza. La he visto en comunidades que se sostienen con la fe de mujeres invisibles para los informes, pero esenciales para la vida. En parroquias de barrio donde un sacerdote agotado sigue celebrando cada misa como si fuera la primera. En jóvenes que organizan catequesis en patios prestados. En familias que abren su casa para orar cuando la parroquia les cerró la puerta. Ahí está la iglesia. No en los grandes documentos, no en las estadísticas ni en los honores. En la fe vivida. En el pan partido en medio del dolor. En el perdón que se ofrece sin cámaras. En el amor que no busca reconocimiento. Por eso cuando hablo de traición, no hablo solo de un hecho. Hablo de una estructura, de un sistema de silencios que se perpetúan, de una forma de hacer iglesia que ya no sirve, porque no evangeliza, porque no toca corazones, porque no transforma vidas. Algunos me preguntan qué espero lograr con todo esto. Y yo les digo que no espero nada para mí. No hay un plan oculto. No hay una ambición escondida. Lo que busco es que volvamos a respirar evangelio, que nos atrevamos a reconocer que necesitamos ayuda, que como institución, como cuerpo, como familia, estamos enfermos, y que no vamos a sanar negando la enfermedad. Vamos a sanar cuando dejemos que el médico nos toque. Y ese médico no es otro que Cristo, pero Cristo no puede sanar donde no lo dejan entrar. Y en muchos de nuestros espacios lo hemos dejado afuera. Lo hemos reemplazado por normas, por tradiciones vacías, por lealtades políticas. Lo invocamos con palabras, pero no le damos el control. Y así, no se puede seguir. Yo
Estoy dispuesto a pagar el precio de decir esto. Ya lo estoy pagando. Sé lo que significa ser observado con recelo. Sé lo que es que te retiren invitaciones sin explicaciones. Sé lo que es quedar fuera de decisiones que antes eran compartidas. Pero también sé lo que es la paz. Esa paz que solo se siente cuando uno camina de cara a la verdad. Aunque duela, aunque cueste, aunque sangre. Y si el precio de ser fiel a Cristo es la marginación, entonces bendita sea, porque prefiero eso antes que tener un lugar en una mesa donde ya no se habla de Él con libertad, donde su nombre es usado como escudo, pero no como centro, donde se teme más al cambio que al pecado, más al escándalo que a la injusticia. No estoy llamando a la rebelión, estoy clamando por conversión, por una vuelta a la sencillez radical del Evangelio, a esa iglesia de pescadores, de mujeres valientes, de leprosos abrazados, de publicanos perdonados, a esa iglesia sin mármoles, pero con fuego, sin estructuras, pesadas, pero con corazones ardientes, a esa iglesia que, cuando habla, no repite fórmulas, sino que hace temblar el alma. ¿Es posible volver a eso? Yo creo que sí, pero no será desde arriba, no será decretado, nacerá de abajo, del pueblo fiel, de los que aún creen, aún sueñan, aún esperan. Y si tengo que desaparecer para que eso nazca, lo haré con gusto, porque no vine para brillar, vine para servir. Y si este servicio ya no es deseado por quienes detentan el control, que así sea. Yo no sirvo a un poder, sirvo al reino, y el reino no tiene palacios. Tiene caminos de tierra, manos sucias, pies cansados, miradas limpias. Ahí es donde quiero estar. Y si esta herida que ahora llevo me ayuda a comprender mejor a los que han sido heridos por nosotros, entonces no la cambiaría por ninguna corona. No la cambiaría por ninguna corona. Porque esta herida me ha hecho ver con más claridad. Me ha purificado, me ha devuelto al centro, me ha quitado el miedo a perder lo que nunca me perteneció. Y al mismo tiempo me ha hecho más sensible a los que viven heridas similares. Ya no puedo entrar en una parroquia y mirar a la gente del mismo modo. Ya no puedo pasar por alto al que se queda al final de la misa en silencio. Ya no puedo ignorar los correos sin respuesta, las cartas sin leer, los nombres que no aparecen en nuestras listas, pero que arden en el corazón de Dios. Hemos hablado mucho de sinodalidad, pero ¿realmente sabemos lo que eso significa? ¿O es solo otra palabra bella que usamos para tranquilizar conciencias? Ser sinodales es caminar juntos, pero no solo entre nosotros, los que ya estamos cómodos en la estructura. Es caminar con los que no son escuchados, con los que están en las periferias, con los que se fueron, con los que aún dudan. Caminar con ellos, no para convencerlos, sino para amarlos. Y amar no es estrategia, es entrega. Si queremos una iglesia sinodal, necesitamos primero una iglesia que escuche sin miedo, sin prisa, sin juicio, que escuche incluso cuando lo que se dice incomoda, rompe esquemas, desmonta seguridades, porque solo quien se deja tocar por la palabra del otro puede empezar a discernir de verdad. Eso es lo que intenté hacer en aquel documento. No dije nada radical, no propuse herejías, solo conté lo que vi, lo que escuché, lo que me compartieron. Di voz a los que no tienen voz. Y eso fue suficiente para que mis palabras fueran borradas, editadas, silenciadas. ¿Por qué? Porque la verdad sigue siendo incómoda. Y mientras siga siéndolo, es que aún no hemos dejado que nos convierta. No, guardo resentimiento por quien me traicionó. Lo digo de corazón. Porque sé que él también tiene sus heridas. Tal vez actuó por miedo, por presión, por cansancio. No lo juzgo. Rezo por él.
Le agradezco, incluso, porque fue ese momento el que me hizo despertar del adormecimiento. Memai hizo tomar una decisión: vivir mi ministerio con verdad plena, aunque eso signifique quedarme fuera del círculo de los influyentes. Ya no quiero pertenecer a nada que me impida mirar a Jesús de frente. En estos días he pensado mucho en San Francisco, en cómo eligió la pobreza no como castigo, sino como libertad, en cómo abrazó al leproso no por compasión, sino por amor, en cómo fue incomprendido, rechazado, domesticado incluso por su propia orden. Y sin embargo, nunca dejó de sonreír, nunca dejó de cantar, nunca dejó de confiar. Esa es la iglesia que sueño, una iglesia franciscana, desnuda de ambición, rica en misericordia, pobre en poder, fuerte en ternura. Una iglesia que no tema arrodillarse, que no tema servir, que no tema llorar. Y esa iglesia no se construirá desde estrategias, nacerá de rodillas. Nacerá cuando cada uno de nosotros, especialmente los que tenemos autoridad, dejemos de defendernos y empecemos a confesarnos. No ante un tribunal, ante el pueblo. Confesarnos de nuestra dureza, de nuestras omisiones, de nuestras incoherencias. Yo empiezo por mí. Yo pido perdón. Perdón por las veces que callé por miedo, por las veces que fui ambiguo para no incomodar, por los gestos diplomáticos que ocultaban indecisión, por las palabras que pudieron sanar y nunca dije, por las veces que no defendí a los pequeños con toda la fuerza que debía. Hoy, desde esta herida, me atrevo a pedir perdón, no como estrategia, sino como necesidad, porque no quiero seguir cargando con máscaras. Quiero ser libre. Y la libertad empieza con la verdad. La libertad empieza con la verdad. Y esa verdad, aunque duela, es el único terreno firme sobre el cual podemos construir algo que dure. Ya hemos intentado demasiadas veces edificar sobre la diplomacia, sobre el equilibrio político, sobre la imagen. Y todo eso, aunque parezca estable, se resquebraja con el primer temblor. Solo lo que nace de la verdad resiste la tormenta. Solo lo que brota del Evangelio permanece. No se trata de dividir la iglesia. Se trata de salvarla de una división que ya existe y que no queremos ver. Porque la fractura no es entre cardenales y fieles, no es entre conservadores y progresistas, no es entre Roma y las periferias. La fractura más profunda está entre el Evangelio y nuestras prácticas, entre lo que proclamamos y lo que vivimos, entre lo que decimos que creemos y lo que en realidad defendemos. Y esa fractura solo se cura con humildad, no con comunicados, no con gestos performativos, con humildad real, humildad que tiembla, humildad que escucha, humildad que se arrodilla y reconoce. Hemos fallado. Yo no quiero ser protagonista de nada. No me interesa quedar en la historia. Lo único que me importa es que, cuando llegue mi hora, pueda mirar al Señor y decirle: hice lo que creí que me pedías, con mis errores, con mis límites, con mi fragilidad, pero con el corazón entero. Y si esta herida ha servido para que otros se animen a hablar, a rezar, a revisar su camino, entonces bendita sea. Porque no hay redención sin cruz, no hay Pascua sin Gólgota, no hay resurrección sin heridas. Y esta iglesia nuestra, tan herida, tan bella, tan compleja, también puede resucitar. Pero no resucitará mientras sigamos maquillando su cadáver. Resucitará cuando aceptemos que está herida y la llevemos al sepulcro. Cuando lloremos sobre ella como María. Cuando la esperemos como los discípulos en medio del miedo. Y entonces, si Él quiere, volverá a soplar su espíritu y la haremos nueva. No mejor, nueva. Yo no sé si veré eso con mis propios ojos, pero quiero sembrar para ello. Quiero entregar lo que me queda de vida a esa siembra. Porque no hay misión más grande.
porque no hay iglesia más auténtica que la que nace del dolor purificado por el amor. Algunos me escriben para decirme que tenga cuidado, que hay ojos sobre mí, que hay oídos que me escuchan esperando un error. Y yo respondo, que escuchen, que vean, que esperen, porque no tengo nada que esconder. Ya no. Todo lo que soy está en sus manos, y si mis palabras son usadas en mi contra, que así sea. Yo seguiré diciendo lo que el Evangelio me grita dentro, aunque tiemble, aunque sangre, aunque duela. Porque he entendido que hay silencios que matan, y yo no quiero ser cómplice de más muertes. No quiero ser cómplice de más muertes. No quiero ver más fe extinguiéndose en el silencio. No quiero seguir siendo parte de una maquinaria que a veces parece más interesada en sobrevivir que en salvar. Por eso rompo mi silencio. Por eso dejo que la herida se vea. Por eso me expongo. Porque mi fidelidad no está con el aplauso, está con el crucificado. Y si alguna vez me ves caminar solo, no pienses que estoy abandonado. No lo estoy. Camino con Él, y con todos los que, en su nombre, han sido rechazados, ignorados, expulsados, olvidados. Camino con los que lloran en silencio en las bancas del fondo. Camino con las religiosas que no encuentran espacio en las decisiones. Camino con los sacerdotes que han sido silenciados por decir la verdad. Camino con los laicos que sueñan con una iglesia más sencilla y más santa. Camino con los jóvenes que aún buscan algo real en medio de tanta falsedad. Camino con los que no se han ido del todo, pero tampoco han podido quedarse. Y desde ahí, desde esa herida compartida digo, todavía hay esperanza. Todavía podemos volver. Todavía podemos hacer de esta iglesia un lugar donde todos se sientan en casa. Donde nadie tenga que esconder su dolor. Donde la verdad no sea castigada. Donde la caridad no sea opcional. Donde el Evangelio no sea argumento, sino vida. Para eso hace falta valor. No el valor de los héroes, el valor de los humildes, de los que se levantan cada día y deciden seguir creyendo, de los que siguen amando esta iglesia, aunque les haya fallado, de los que siguen sirviendo, aunque nadie los vea, de los que, como María, se quedan junto a la cruz sin entender, pero sin irse. A ellos, a ustedes, les digo, gracias. Gracias por sostener la esperanza. Gracias por no rendirse. Gracias por mostrarme el verdadero rostro de la iglesia. Y si alguna de mis palabras ha encendido algo en ti, si te ha hecho pensar, llorar, recordar, despertar, entonces no las guardes para ti. Compártelas, hazlas oración, hazlas carne, hazlas camino. La herida está ahí, pero también está la promesa. Cristo no abandona a su iglesia, y aunque el Vaticano sangre, el cuerpo resucita. Suscríbete. Esta historia no termina aquí.